el Hospital Rebagliati, en la UCI neuroquirúrgica del 13B, en Salud, ¿no? Y también desarrollo algunas actividades con neurocríticos pediátricos en el Instituto de San Borja. Muy bien, vamos a desarrollar en esta oportunidad un tema importante que es la terapia nutricional en el paciente neurocrítico. Bien, bueno. Nuestra unidad cuenta tenemos 14 camas de forma continua, tenemos 90 cirugías por mes aproximadamente, tenemos 3 salas, los críticos, los agudos y los intermedios, a los cuales le hacemos diferentes tipos de terapias, como por ejemplo el doble transcranial, ¿no? La sedación, utilizamos el BIS, ¿no? Para hacer monitoreo de sebo-analgesia, también estudios de circulación vascular cerebral, imagenología o neuroimagen y también el doble transcranial. Bien, pero aquí se oculta algo. Probablemente podemos ver todas estas expresiones clínicas, pero hay algo que no se ve, pero que está sucediendo, que es el metabolismo del paciente neurocrítico. Para eso hay que recordar esta representación. Primero, el ayuno. 6 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas, 72, 5 días, una semana, etc. La Asociación Mundial de Cirujanos determinó esta respuesta metabólica en pacientes con trauma, ¿no? Y los pacientes con trauma pueden elevar su tasa metabólica basal en un 200 a 300%. Asimismo, de la última comida, en pacientes con trauma en general, usted sabe que un paciente con trauma, lo último que pensamos es en alimentarlo, porque hay diferentes terapéuticas que debe recibir previamente. Tenemos que a las 6 horas empieza la glucogenólisis, ese proceso donde vamos a catabolizar todo el almacenamiento de glucógeno que presentamos. A las 16 horas, la gluconeogénesis, un proceso en el cual tenemos que formar glucosa a partir de aminoácidos y ácidos grasos, los cuales van a derivar de los componentes estructurales, como son el músculo y el tejido graso. A partir de las 30 horas, la cetogénesis y la oxidación de los ácidos grasos. ¿Qué relación existe entre el ayuno, la terapia nutricional precoz y el trauma cráneoencefálico? La relación es directa. A más tiempo de ayuno, a más tiempo de NPO, mayor lesión en el cerebro. ¿Okay? Y esto es porque cuando activamos vías como la oxidación de ácidos grasos o la cetogénesis, hay mayor estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo, en resumen, daña la membrana de la glía, que son el grupo de células que van a proteger a la neurona. Bien, es cierto que en el paciente neurocrítico, recordamos nosotros en la parte fisiológica, tenemos un cerebro que gobierna nuestras funciones probablemente como el simpático, parasimpático, la estructura somática o a nivel mioneural. Pero en el tubo digestivo existe otra respuesta, el plexo mientérico. Cuando hay un trauma encefálico o una lesión cerebral aguda, ese vaciamiento gástrico se hace más lento, porque la disociación entre el sistema nervioso y plexo mientérico es mayor. Estos pacientes están en NPO prolongado, están inflamados, están con escalas de RAS -4 o escalas de BIS que deben respetar infusiones de 20 a 40. Están gastroparéticos. Por tanto, estos pacientes aumentan su estrés oxidativo según lo que hemos presentado en la gráfica anterior. Conclusión, el paciente va a tender a hacer un vaciamiento gástrico lento y una gastroparesia. Y por tanto, ¿qué va a reportar el personal de enfermería? Residuo gástrico alto, intolerancia en el paciente y probablemente cese de la nutrición o la infusión de la nutrición. Bien, cuando hablamos de una respuesta inflamatoria en un paciente neurocrítico, hay 3 fases que se deben respetar. La fase aguda o fase EP, que es la fase de shock, en donde probablemente el paciente neurocrítico entra a nuestra unidad y en lo primero que hay que pensar es en resucitarlo. Fluidos, vasopresores, ¿no? Manejo de la hipertensión endocraniana, hemoderivados, etc. En esta fase, probablemente el objetivo sea sacar al paciente de la inestabilidad hemodinámica. Pero en las otras fases ya empieza un proceso de degradación acelerada de los componentes estructurales del paciente.
Las fases de las que les estoy mencionando son la fase EP o fase de shock, la fase flow o fase aguda hipercatabólica y la fase flow de anabolismo. En la fase EP no vamos a nutrir al paciente, no vamos a contraer el hipercatabolismo porque el paciente está críticamente enfermo. El objetivo es sacarlo del estado de shock, de la inestabilidad hemodinámica. Ese paciente que sangró 15 litros hasta 20, hemos tenido casos así en la UCI neuroquirúrgica, que han recibido una gran cantidad de hemoderivados y probablemente están con 2 o 3 vasoactivos. Entonces, ¿el objetivo en ese momento es controlar el hipercatabolismo? No. El objetivo es resucitar al paciente. Pero la siguiente fase, cuando el paciente ya está hemodinámicamente estable, es la fase flow aguda. Aquí es el problema, porque el cuerpo se defiende. ¿Y cómo se defiende? Aumenta las hormonas contrarreguladoras, aumenta las catecolaminas. Hay producción proteica, pero más que todo hay destrucción proteica, hay catabolismo, excreción de nitrógeno y por tanto el paciente empieza un proceso de desnutrición aguda. En la fase flow, que es una fase posterior, ya nosotros evidenciamos una síntesis en los pacientes. Entonces el proceso es netamente catabólico. Aquí es donde debemos actuar, en la fase flow, para compensar al paciente y evitar que muera. El objetivo es que sobreviva. Bien, se han hecho estudios en los cuales se ha determinado que cuando estamos en un estado hipercatabólico y debemos controlar este hipercatabolismo, la mejor estrategia para controlarla es iniciando terapia nutricional. ¿Okay? Es la mejor estrategia. Lo mejor que pueden hacer para controlar este hipercatabolismo es darle al paciente infusión enteral. ¿Okay? Si el paciente lo tolera, excelente. Y si no, buscar una estrategia para controlar este periodo de hipercatabolismo. Porque en este periodo es donde el paciente va a consumir sus proteínas, va a consumir no solamente la proteína muscular. También se ha demostrado que cuando un paciente se va desnutriendo en forma aguda, disminuye su estado de inmunidad, su capacidad de liberar anticuerpos, inmunoglobulinas, y por tanto es más propenso a infecciones. Miren cómo se incrementa el consumo energético en una cirugía electiva, un 10%. Pero si es un paciente con trauma, ya se incrementa a un 25%, un paciente con sepsis 75% y un gran quemado un 100%. Es decir, si un paciente necesita 2.000 calorías, un gran quemado necesitará por lo menos 4.000 calorías, porque se incrementa en un 100%. El hipercatabolismo o hipermetabolismo entonces es aquel elemento que no lo podemos ver en la placa probablemente tomográfica o en el doble transcranial, pero se está dando en forma continua. Necesitamos mantener un equilibrio de nitrógeno y la única manera de poder mantener el equilibrio de nitrógeno o neutralizarlo es dando su aporte nutricional. No hay otra estrategia. La destroza al 5% no sirve, al 10% tampoco, porque solamente dan 200 y 400 kilocalorías al día. Entonces no podemos controlar el hipercatabolismo dando infusiones de destroza. Observen cómo la glucosa, este es un estudio en el cual Takala demostró que los pacientes con estado hipercatabólico como los sépticos pueden aumentar, ¿no?, la producción de glucosa y eso puede ser deleterio en la evolución clínica. Comparando a un paciente normal a un paciente séptico o a un paciente séptico quemado, pues la evidencia del incremento es notorio. Bien, ¿qué pasa cuando el paciente llega al día 14 en la UCI? Todos sabemos qué pasa. Si ese paciente llega al día 14, ¿cómo está clínicamente? Está edematizado, músculos atróficos, no se puede mover, está cuadriparético. Eso es lo que sucede con los pacientes. Y esta es consecuencia del hipercatabolismo. Es decir, a partir del día 14 en adelante hay un proceso de catabolismo persistente que se ha dado y un proceso de inflamación crónica que el paciente después del día 14 es considerado un paciente crónico. Y no solo eso, el paciente está asociado a una mayor tasa de complicaciones, a una relación de catabolismo y caquexia importante con lesión endotelial y más complicaciones. Aparece el llamado PICS, que es el catabolismo, ¿no?, de inmunodepresión persistente. Es un síndrome, así como el CIRS, en nutrición y metabolismo tenemos el PICS. Bien, si observamos los requerimientos metabólicos y el consumo
de los pacientes, en este caso usaremos lo que habíamos comentado, cirugía electiva, trauma, sepsis. El requerimiento energético basal, puedo decir que es un poco caprichoso. ¿Por qué? Porque teniendo grasa, debería utilizar la grasa, pero no. Lamentablemente el requerimiento energético por día quiere proteína, quiere carbohidrato, ¿ok? Idealmente sería pues que solamente se lleve toda la grasa, ¿no? Hay pacientes que pueden perder hasta 1 kilo por día en la UCI, ¿ok? Pero lamentablemente no es directamente el tejido graso, es directamente la masa magra, es decir, el elemento proteico. Bien, entonces, si hablamos del paciente neurocrítico, el paciente neurocrítico tiene una respuesta metabólica con hormonas contrarreguladoras que van a perpetuar mayor hipoaluminemia, mayor liberación de toxinas y algo que no se da en otro paciente, cortisol, noradrenalina, epinefrina o glucagón pueden aumentar hasta 3 veces su secreción en fase aguda. Asimismo, un retardamiento importante en el vaciamiento gástrico y mayor estrés metabólico. La falla más importante en el paciente crítico, ¿cuál es? Podemos decir la falla cardíaca, la falla circulatoria, el estado de shock, la falla renal. No, la falla más importante es la falla metabólica, porque esa falla es la que va a incluir a todos los órganos. Si recordamos el libro de Guyton de Fisiología Médica, que en algún momento estudiamos, ahí nos habla de que en el estado de shock hay una desnutrición aguda. Es decir, hay falta de glucosa y oxígeno en los tejidos. Y si no hay glucosa y oxígeno, mucho más en un paciente en TEC, con un HCA, Fisher 4, por ejemplo, o con un infarto hemisférico, ese paciente tiene mayor riesgo de respuesta metabólica. Es que es así, la lesión primaria, condicionando a una lesión secundaria a nuestro cerebro, hace que existan cambios a nivel de la hemodinamia del paciente, es decir, el metabolismo condiciona la hemodinamia. Mayor tasa metabólica, mayor compromiso hemodinámico. Los pacientes que están en estado de shock están hiperglicémicos, ¿verdad? Están hiperglicémicos. Están condicionando a mayor lesión renal por la elevación de la glucosa en forma aguda. Entonces, este compromiso hemodinámico que va a afectar la presión de perfusión cerebral va a estar asociado también con la barrera hematoencefálica. Los pacientes con TED grave es el modelo más conocido, en el cual hay una apertura de la barrera hematoencefálica y mayor compromiso de la hemodinamia cerebral. Asimismo, se une la hemorragia, la coagulopatía, la hipotermia y el trauma, y el paciente tiene mayor mortalidad. Recordemos, esa es la triada, ¿no?, clásica de la muerte en el estado de shock hemorrágico. Bien, ¿cuáles son las H's mortales en el paciente con TED grave, por ejemplo? Ese paciente va a ir a nuestra UCI, ustedes lo van a recibir. Y en ese momento tenemos que recordar todas las noxas que recibe el paciente. Si nosotros solamente lo vemos desde el punto de vista macro, es decir, vemos al TEC y vemos el hematoma epidural o el hematoma frontotemporoparietal que está haciendo un efecto de masa o está comprimiendo el tronco, si solo vemos eso, probablemente nuestro manejo sea netamente hemodinámico. Pero si entendemos que este paciente va a tener déficit energético, va a tener reducción de la perfusión por hipotensión, esto sí lo entendemos perfectamente. Pero si va a tener aumento de la PIC por elevación de CO2, también lo entendemos. La hipocapnia, la vasoconstricción, mayor isquemia. Pero cuando hablamos de hiperglicemia y el punto de corte de 180, estudiado en el neurocrítico y en el crítico en general, que podemos decir, hasta cierto punto, no hay un valor exacto en donde puede haber mayor compromiso, pero el punto de 180 ya para el neurocrítico es una emergencia metabólica. ¿Ok? Porque el paciente con más de glucosa de 180 puede tener más riesgo de infección. Se multiplica 3 el riesgo de infección en un paciente con una glucosa mayor a 180. Falla energética, hipoglucémico, hiponatremia, mayor edema, hipernatremia, tasa metabólica aumentada y la hipoluminemia, hipercatabolismo. Dejar a un neurocrítico con fiebre en 38 a 39 grados aumentaría su tasa metabólica en un 20%. Y bueno, estas son las que están escritas en los libros. Yo le agrego una H más, la H número 10, el hambre. Porque si dejamos a un paciente hambriento y lo dejamos 2 o 3 días hambriento, no sé, se me ocurrió hoy día poner ahí la H número 10, que era el hambre, ¿no? Porque eso va a hacer que el paciente se desnutra, ¿ok? Bien, es que el metabolismo cerebral
Es diferente al metabolismo de otro tejido. El metabolismo cerebral es muy dependiente de la vía aeróbica. Hay que darle oxígeno al paciente y hay que darle un buen nivel de glucosa. Si al paciente le hacemos una deprivación de glucosa, entonces sus niveles de isquemia van a ser mayores, sus niveles de infarto también, porque el flujo sanguíneo cuando se reduce hace que exista menor capacidad de respuesta aeróbica y el exceso de glucosa que puede estar a nivel cerebral se convierte en lactato. No hay forma de obtener punto de vista energético en un paciente neurocrítico. Entonces, ¿el paradigma cuál es? El paradigma que tenemos es que el estado crítico en UCI nos lleva a un catabolismo elevado, que se llama estrés metabólico. Y esto condiciona a un déficit en el ayuno o la ingesta, porque probablemente ese paciente tienda a reducir su capacidad de tolerancia para algún tipo de estrategia nutricional. ¿Y cómo va a estar el músculo de ese paciente? ¿Cuántos días va a estar en ventilación mecánica ese paciente? Cuando ustedes lo despiertan, ¿hace una buena mecánica ventilatoria? No. Lamentablemente el mayor consumo de músculo hace que este paciente tenga más infección. La inmovilidad, la ventilación mecánica de las infecciones condicionan a mayor consumo muscular. Hay estudios de probablemente imagenología, se hace ultrasonido, se hace tomografía, ¿no?, a nivel de la fibra muscular durante la ventilación mecánica. Pero si este paciente ya está catabolizado, es muy complicado que después del día 14 o en el proceso del PICS pueda este paciente salir de la ventilación mecánica. Conclusión, ¿existe relación entre el aporte calórico y las complicaciones? La respuesta es sí. Definitivamente que sí. Y nos llevamos esa información para entender que un menor aporte calórico genera mayor complicación en el paciente. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son los efectos en el paciente neurocrítico? Es que si no hay glucosa y no hay energía, este paciente puede generar cambios en su tasa metabólica y eso puede generar mayor lesión en los astrocitos, ¿no?, en la microglia y en los oligodendrocitos, que son células que van a cumplir una función importante con la neurona. Bien, los efectos sistémicos, hipercatabolismo, y lo vemos, doctor, la glucosa está en 230, pero el paciente no es diabético. Es que no es diabético porque está respondiendo, ¿no?, por el exceso del estado hipercatabólico. El paciente te está diciendo, cuando tiene glucosa alta, te está diciendo, dame de comer porque lo más probable es que mañana pasado ya esté infectado, porque mi sistema inmunitario se va a reducir bruscamente. Entonces yo necesito defenderme. Dame alimento. La glucosa alta te está diciendo eso. No te está diciendo dame insulina. Te está diciendo empieza una estrategia para que se reduzca este hipercatabolismo, porque el cuerpo está respondiendo. También la gluconeogénesis va a aumentar. La disfunción gástrica está relacionada con el estado hipermetabólico. Mayor metabolismo, mayor hilio, mayor residuo gástrico. Hay trastornos hormonales, liberación de sustancias tóxicas e inmunosupresión. Se ha demostrado que el factor de necrosis tumoral, que es el más cardiotóxico que existe para el paciente, se eleva mucho más en pacientes desnutridos en forma aguda. Tal es así que en los pacientes con shock séptico, en los cuales vemos un efecto de bradicardia importante, le buscamos una explicación cardiológica y no la encontramos. Pues la explicación es la liberación del factor de necrosis tumoral alfa, que es el más cardiotóxico y produce más bradicardia en un paciente que está en NPO y está en sepsis grave. Bien, estos son los efectos que hemos descrito, ¿no? Hipermetabolismo, catabolismo, fase aguda, hormona, disfunción gastrointestinal e inmunosupresión. Bien, pero si consideramos que es hipercatabolismo, los corticoides, usamos mucha terapia de corticoides en los pacientes críticos, usamos dexametasona, hidrocortisona, o incluso en algunos casos asociamos metilprednisolona, aumenta la pérdida de nitrógeno urinario, hay mayor recambio muscular, el hecho de tener al paciente inmovilizado. Sabemos que nuestros colegas de la UCI 3 ya están haciendo movilización, están haciendo, ¿no?, con sus pacientes en forma precoz, los están moviendo, viendo una estrategia excelente, ¿no? Eso es algo muy bueno para nuestra institución. Lamentablemente en el paciente neurocrítico, por efectos
que puede generar en la hipertensión endocraniana, los tenemos que tener muchas veces sedados, analgesiados, relajados, porque cualquier maniobra que aumente la PIC en este paciente puede ser perjudicial. Estamos hablando ya del paciente netamente neurocrítico. Entonces, nuestra estrategia de inmovilización va a condicionar a mayor pérdida de nitrógeno. Es probable que alguien me pueda decir, ¿cómo? ¿El paciente que está dormido pierde más proteínas que el paciente que está haciendo actividad física? La respuesta es sí. Mientras exista más inmovilización, hay un 30% de mayor consumo de proteínas en un paciente dormido que un paciente que está haciendo actividad física. ¿Ok? Lo otro es que la depleción proteica, y aquí aparece el zinc también como una sustancia, ¿no?, de modulación o inmunomodulación, hace que la proteína visceral sea deficiente. Conclusión, el paciente se consume más. ¿Ok? Esa hiperglicemia o esa normoglucemia. Tratamos de buscar puntos de corte. Revisando la elografía, en el paciente crítico en general nos recomiendan una glucosa de 140 a 180 máximo y mantener ese rango. Pero en el paciente neurocrítico probablemente la mayor cantidad de complicaciones o la tendencia de complicaciones sean cuando la glucosa o está por debajo de 120 o está por encima de 160. Es decir, la tendencia a subir o a bajar ya lo condiciona al paciente a mayor estrés y mayor complicaciones. Deterioro neurológico asociado a este problema. Bien, y cuando hablamos del ayuno y del estrés oxidativo, va a existir mayor inmunosupresión, es decir, mayor incapacidad. Hay muchos pacientes oncológicos que entran a cirugía y después de la cirugía salen y de pronto ya tienen atelectasias, ya tienen neumonías, ya son propensos a infecciones. Y eso es real, y nosotros lo vemos todos los días. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué sucede eso? Porque durante la cirugía, los pacientes generan una tasa de estrés oxidativo muy alta y aumento probablemente del lactato. Y hay muchos pacientes que durante esas operaciones elevan el lactato y también generan mayores niveles de estrés oxidativo. Entonces llegan a la UCI ya con un estado de inmunosupresión. Es decir, post-cirugía, porque estas cirugías son extensas, duran 4, 6, 8, 10, 12 horas. Operar un aneurisma, clipar un aneurisma, puede durar hasta un día. Y eso ha sucedido en nuestra unidad en algún momento. Entonces, más complicaciones, el paciente llega prácticamente en agotamiento metabólico. Es decir, si a ese paciente que está en agotamiento metabólico y con riesgo de inmunosupresión severa, pues llega a una UCI y aparece ahí un germen, inmediatamente ese paciente rápidamente puede hacer una infección y se puede contaminar. ¿Ok? Bien, entonces los niveles de glucosa, ¿debemos tener cuidado con ellos? Sí. Probablemente para el endocrinólogo esto no sea cierto. Probablemente el endocrinólogo te pide que la glucosa esté normal. Y es más, te puede decir que uses insulina con glucosa de 140 o 130, pero ese paciente crítico neurológico necesita glucosa para su metabolismo cerebral. Entonces tenemos que llegar a un punto de corte en el cual entender que si bien es cierto la glucosa cuando se eleva es más tóxica, pero en el paciente neurocrítico debemos tener un nivel de normoglucemia que no es el valor normal de un paciente no crítico. Bien, ¿hay beneficios? Sí. Cuando hacemos terapia nutricional hay más beneficios que riesgos. Y cuando controlamos la glucosa, un buen control de glucosa, y en eso sí tengo que felicitar a mi equipo de enfermeras de la UCI neuroquirúrgica, porque el control de la glucosa con infusión de insulina es horario, es prácticamente, ahora la enfermera se queda hasta el siguiente día, no como el médico, yo sé que lo están pensando, ¿no?, en el cual está controlando por hora esa infusión de insulina para mantener una normoglucemia. Incluso he visto que tienen su protocolo ahora, que lo están utilizando y los felicito. Muy bien, regresemos. ¿Cuáles son los objetivos de la terapia nutricional? Estos son los objetivos. Miren, quiero lograr equilibrio de nitrógeno. A ver, sí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aportar proteínas. No hay una mejor estrategia que mantener el equilibrio de nitrógeno que dar proteínas a un paciente. ¿Ok? Quiero prevenir la pérdida de peso. ¿Ok? Reduce el hipercatabolismo. ¿Cómo lo hago? ¿Con dextrosa al 5%? No. Tengo que hacerlo con infusión de un fármaco nutriente en vía enteral. Y eso tengo que empezarlo. ¿Quiero disminuir la reacción de fase aguda? Sí, porque eso
me va a permitir reducir la infección o los riesgos de infección. Y tengo que dar inmunomoduladores, pero los mejores inmunomoduladores están en la nutrición enteral. Al inicio no tengo que suplir, no tengo que adicionar, simplemente tengo que nutrir al paciente. Quiero mantener la función intestinal inmune. Está relacionado y hay estudios en los cuales si usted empieza una infusión a 15 cc hora o a 20 cc hora, pues ese paciente va a tener mejor tolerancia que empezar a 50 cc hora. Es decir, al inicio empecemos con poco, pero hagámoslo. Mantener el metabolismo glucosídico, importante para prevenir la lactoacidosis cerebral. ¿Tenemos que valorar al paciente clínicamente? Sí. Hagan escalas de valoración. Es cierto, los niveles de evidencia para la Asociación Americana son del tipo B, pero hay que hacerlo. Es mejor hacerlo a no hacerlo, de tal manera que el paciente que entra a la UCI, o bien por una valoración global subjetiva, o un NRS 2002, o un Nutri-Score, ya está valorado, y si tiene estos puntos de corte, BC, NRS mayor a 3 o Nutri-Score mayor a 5, ya es un paciente con riesgo nutricional y hay que tener mayor intensidad con ellos. Hacer valoración global subjetiva, sí. Hacer Nutri-Score, también. Esto lo hacen los nutricionistas, a los cuales le damos un aprecio y estima personal. ¿Ok? Y bueno, buscar los requerimientos y empezar la terapia. La primera opción, la enteral. Nunca lo olvidemos, es la más fisiológica y la que va a tolerar el paciente si hacemos una buena estrategia de cómo darlo. Hay estudios en los cuales es mejor dar poco a no dar nada. Yo le puedo dar a un paciente 835 kilocalorías y a otro 1299, y si le hago un seguimiento a los 28 días, la mortalidad es igual. Es decir, empezar con poco es mejor que no empezar, ¿ok? Porque si ustedes comparan a uno que le han dado, por ejemplo, le han dado un porcentaje menor a otro que no le dan nada, ahí sí hay diferencias significativas. Entonces, evitar esto va a existir, no lo podemos evitar, perdón, controlar la gastroparesia será una estrategia que debemos tener. Los procesos de regurgitación, vómito, suspensión transitoria, muchas veces suspendemos la terapia. Para bañar al paciente hay que suspender la terapia. Para hacer un estudio contrastado endovenoso probablemente tengamos que suspenderla, pero no la suspendamos de un día para otro. No la suspendamos, si el estudio es a las 10 de la mañana hay que suspenderlo a las 10 de la noche, no, porque cada minuto, cada hora cuenta en el estado hipermetabólico. Demos al inicio poco, pero hay que iniciarlo. Si el primer día logras el 33% de los requerimientos de un paciente, el segundo día, el tercer día llegas al 60% o más y al séptimo día superas el 80%, ese paciente va a ir muy bien. Si necesitaba 2000 calorías y empiezas con 660, luego pasas a 1300 y luego ya estás en 1700, ese paciente va a ir bien, ¿ok? Ya será la estrategia de todos nosotros para poder lograr el objetivo. Este es otro estudio y esto sucede. Le indicamos al paciente 1649 calorías, pero en realidad recibe 1000, porque lo que necesita y lo que recibe genera lo que realmente le falta. Y podemos considerar que esto es la realidad. Le empezamos a 50 cc hora y al siguiente día termina a 25 cc hora o termina apagada la infusión por diferentes motivos. El objetivo es tratar de que cuando un paciente tenga que disminuirse la terapia nutricional, se la disminuya para ver qué está sucediendo, buscar la causa y nuevamente empezar. Nunca apagar. Ese es mi mensaje para ustedes. Nunca apaguen una terapia nutricional. Cuando cierren la bomba, justifiquen realmente qué hacer para volver a prenderla, pero no dejarla ahí hasta el otro día, porque el paciente realmente lo necesita. Los americanos, los europeos, los canadienses, todos te dicen que si el paciente no tolera la vía enteral, pásale a una parenteral si fuera necesario. Esa es la segunda opción y la que tenemos que usar cuando un paciente está en falla intestinal o en intolerancia y realmente necesitamos nutrirlo. Bien, para terminar, tenemos aquí un paciente de 24 años, un TEG grave, se realiza una craniostomía descompresiva bifrontal, se encuentra efecto de seoanalgesia. Se quiere prevenir la broncoaspiración. ¿Qué hacemos con este paciente? Es una recomendación a todo paciente que tenga seoanalgesia, por favor, agréguele procinético. Es recomendación 1A y la tenemos aquí. ¿Hay que darle metoclopramida? Sí. ¿Hay que ponerlo a cabecera a 30 grados? También. Perfecto. ¿Hay que colocarle sonda nasoyunal?
Bueno, si este paciente no tolera la vía enteral con la nasogástrica, excelente, una nasoyunal le iría muy bien. Entonces, todas estas son estrategias para controlar el estado hipercatabólico en este paciente y hay que hacerlo. Este es otro caso de un paciente con hipertensión endocrina refractaria. ¿Qué le vamos a dar a un paciente con hipertensión endocrina refractaria? Este paciente lo que tiene que hacer es ir a sala para solucionar la causa. Busquen la causa que produce la intolerancia, que es la mejor forma de manejar el estado de residuo alto. Resolver la hipertensión endocriniana sería la mejor estrategia y luego reiniciar la nutrición a una infusión muy lenta. Un paciente operado de aneurisma, vasoespasmo severo, en shock neurogénico, pero está compensado. Y a las 2 de la tarde evaluamos que el paciente está estable, pero con su soporte vasoactivo para perfusión cerebral. Muy bien, ese paciente el día de mañana entra a una arteriografía terapéutica. La pregunta es, si está a las 2 de la tarde, ¿lo dejamos en NPO hasta el siguiente día a las 10 de la mañana? La respuesta es no. Tenemos que buscar la estrategia. Está en una fase E probablemente por el shock, pero es un paciente que le puedo iniciar una nutrición enteral trófica y con eso puedo ir dándole en forma progresiva y evitando la lesión de la mucosa digestiva. La hiperglicemia, todo esto produce hiperglicemia. Cuando tengan pacientes con corticoides, vasoactivos, edema cerebral o ayuno prolongado, todos ellos van a favorecer este estado de la hiperglicemia. Controlemos la hiperglicemia. Si tenemos un paciente que ha ingresado a la UCI a las 2 de la tarde, ¿cuándo iniciar la terapia? ¿Qué fórmula sería la más adecuada? Está en NPO previo 24 horas, más las horas que observaba la cirugía, que han sido 8 horas, y ese paciente ya está en 32 horas, ya está en cetogénesis. La glucosa que le tomamos es 190 y está con 37,8 de temperatura. Te está diciendo, necesito alimentación. ¿Tú le inicias para mantener al paciente en NPO hasta el siguiente día? No, no hay recomendación. Iniciar nutrición enteral en un paciente por sonda, una infusión lenta y aumentarla progresivamente, esa sería la mejor forma de hacerlo. Y iniciar con una fórmula, la que tengan. Hay hospitales que tienen todo, hay otros que no tienen. Lo que tengas lo puedes usar, pero si tienes una fórmula hipocalórica, la puedes iniciar y sería la mejor estrategia. ¿Ok? Y con eso me despido. La pregunta para el auditorio. ¿Cuándo debemos iniciar la terapia en un paciente neurocrítico? Y las guías nos dicen lo siguiente. ¿Empezaremos en las primeras 24 horas a un paciente sin importar su estabilidad hemodinámica? La respuesta es no, porque la fase EP es primero que la fase flow. Así es que tendré que primero estabilizar al paciente. Entre 24 y 48 horas obteniendo la estabilidad hemodinámica sería la mejor estrategia con este paciente. Bueno, y con eso termino. Muchas gracias.